Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel y en esta ocasión nos topamos con el tema de clasificación y estructura de las bacterias. Comentaremos algunas generalidades, después veremos diferencias entre eucariotas y procariotas, la clasificación de las bacterias, así como la estructura de las mismas. Como bibliografía utilicé el libro Murray, concretamente esta es la 7ª edición. Antes de comenzar, nada más decir que para fines de este video es necesario si bien no imprescindible, tener algunos conceptos ya claros, ¿no? Conceptos generales de materias como biología celular, bioquímica, eh, unas cositas que vemos al principio de inmunología, tal vez fisiología. Podemos prescindir de ellos, pero al momento de ver este video nos van a servir para no tener que regresarnos, ¿no? O de hecho con una breve investigada de algún concepto que no se entienda muy bien, es bastante sencillo, lo investigamos y ya volvemos al video como tal. Pero bueno, sin más que aclarar, vamos a comenzar. La clasificación y estructura de las bacterias. Comencemos con algunas generalidades. Muy bien, sabemos que las bacterias pertenecen, ¿no?, a las procariotas. En primer lugar, sabemos que son de las células más pequeñas que existen, solo se pueden visualizar con ayuda de un microscopio. Muy bien. Las bacterias de menor tamaño llegan a medir de 0,1 a 0,2 micrómetros. Entre ellos tenemos la clamidia y la rickettsia, por ejemplo. Veamos algunas diferencias entre eucariotas y a donde pertenecen las bacterias, ¿no?, a los procariotas. Las bacterias, las arquea y las algas azul verdosas son miembros de los procariotas. Muy bien. Las arqueas se asemejan a las bacterias, pero representan un dominio único entre las bacterias y las eucariotas. Muy bien. Veamos algunas cositas principales. Sabemos, como indica el nombre, ¿no?, de hecho, de ahí viene la etimología del nombre de la procariota. Estos carecen de núcleo, ¿no?, también de muchos organelos que las células eucariotas sí poseen. De hecho, tenemos 3 puntos principales que son las cositas que de principio quiero que nos quedemos. Y lo primero es lo siguiente. El cromosoma de una bacteria típica es una molécula única circular con 2 cadenas de ADN. Esta contiene aproximadamente unos 5 millones de pares de bases. Ajá. Es haploide, ¿no?, a diferencia de las células eucariotas que son diploides, ¿no? Pero bueno, es con lo que quiero que se queden. Una molécula única circular con 2 cadenas de ADN, nada más. Otra cosita que agregar. Las bacterias emplean un ribosoma de menor tamaño comparado al de las eucariotas. Un ribosoma de tipo 70S. El de las eucariotas es 80S. ¿Okay? Nada más quiero que se queden con esta idea. Otra cosita más. En la mayor parte de las bacterias existe una pared celular, la cual está constituida por peptidoglucanos. Este punto de aquí es hasta ahorita el más importante que tomaremos y tal vez el que más nos va a servir a medida que vayamos avanzando en el video. No se nos vaya a olvidar esto, una pared celular y peptidoglucanos, ¿no? La pared celular está conformada principalmente por peptidoglucanos. No hay que confundirla con la membrana citoplásmica, ¿ok? Son cosas distintas. La pared celular rodea precisamente a la membrana citoplasmática, ¿ok? Veamos aquí unos diseños de una célula procariota y una eucariota mostrando sus principales elementos, ¿no? Bueno, como les comentaba en un principio, el tipo de cromosoma es un cromosoma único, circular y, si se dan cuenta, está muy enrollado. Por otra parte, el material genético en las células eucariotas pues está dentro de un núcleo, ¿no? Este es diploide, ¿no? Otra cosita más, les había comentado, los ribosomas. Ese citoplasma rico en ribosomas es de tipo, como les digo, 70S, mientras que en las eucariotas es 80S. Otra cosita más, la pared celular. Como se dan cuenta, esta parte verde de aquí es la membrana citoplásmica y estas X o cruces son el peptidoglucano, es decir, todo esto de aquí es la pared celular. Si nos damos cuenta, envuelve a la bacteria, ¿no? Envuelve a la membrana citoplásmica. Bien. También otra cosita que quiero agregarles. Como sabemos, en las procariotas tenemos algunos organelos, perdón, no contamos con unos organelos que en las eucariotas sí están. Uno muy importante, las mitocondrias, ¿no? Esta zona donde se da la respiración celular, pero que no contamos con estas en los organismos procariota. Entonces, ¿por dónde se da la respiración celular? Precisamente por la membrana celular. Es fácil de entender, ¿no? Como pues no tienen mitocondrias los organismos procariotas, las bacterias,
pues su respiración celular tiene que ser por otro lado. ¿Y es por dónde? Por la membrana celular. Muy bien. Ok, vámonos un poquito más técnicos. Aquí vamos a ver algunas características de los eucariotas y de los procariotas y son cosas muy sencillas. Empezamos por los grupos, ¿no? En las eucariotas tenemos las algas, los hongos, los protozoos, plantas, animales. En el caso de los procariotas, nuestro principal tema de estudio, pues las bacterias, ¿no? El tamaño, claramente las eucariotas son más grandes que las procariotas, ¿no? Las eucariotas por lo general son mayores a 5 micrómetros y las procariotas rondan entre 0,5 y 3 micrómetros. Ahora, las estructuras del núcleo. Precisamente los procariotas no poseen un núcleo, ¿no? Por tanto, las eucariotas tienen una membrana nuclear clásica y las procariotas simplemente no. Otra cosa que les había comentado, los cromosomas. En las eucariotas son cadenas de ADN, tenemos un genoma diploide, y en los procariotas el ADN único y circular, ¿no? Un genoma haploide. Luego, las estructuras dentro de la célula, es decir, que están en el citoplasma. Bueno, tenemos mitocondrias en las eucariotas, mientras que en las procariotas simplemente no. Aparato de Golgi presente en eucariotas y no está presente en las procariotas. Tanto con el retículo endoplasmático pasa lo mismo, ¿no? Luego, los ribosomas. Tenemos en las eucariotas de tipo 80S, mientras que las procariotas 70S. Estas partes de aquí, 60S más 40S, son las subunidades, ¿no? Por las que está compuesto el ribosoma. Pero bueno, nada más quedarnos con la idea de que son diferentes, ¿no? Uno de menor tamaño en las procariotas. La membrana citoplásmica, algo importante a tener en cuenta. En las eucariotas contiene esteroles, mientras que en las procariotas simplemente no, ¿ok? ¿Cómo qué? Como el colesterol, por ejemplo, ¿no? Aunque si bien es cierto en las procariotas hay excepciones, ¿no? Hay bacterias que sí cuentan con precisamente esteroles en su membrana citoplásmica. Otra cosa, la pared celular. Por lo general está ausente en las eucariotas, está presente en los hongos, ¿no? Pero en las demás simplemente no está. Mientras que en las procariotas sí está presente. Es una estructura compleja que está formada por proteínas, lípidos y peptidoglucanos, una palabra muy importante que nos va a servir que la aprendamos desde ahorita, porque en un futuro la vamos a manejar mucho, ¿ok? La reproducción puede ser en las eucariotas sexual y asexual, mientras que en las procariotas asexual. El movimiento se da por flagelos, ambos pueden estar presentes tanto en eucariotas como en procariotas. La respiración, como ya lo habíamos comentado, no tenemos mitocondrias en las procariotas, entonces ¿por dónde se da? Por la membrana citoplásmica. Entonces, si se dan cuenta, cosas muy sencillas, parte de las mismas generalidades y las platicaba en un principio. Y bueno, nada más que comentar, vámonos ahora sí a la clasificación bacteriana. Es importantísimo clasificar las bacterias en familias, en subtipos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos clasificar las bacterias? Se pueden dar por cosas tan sencillas a cosas muy complejas. Aquí les tengo algunos ejemplos, ¿no? Su aspecto macro y microscópico, su crecimiento, qué tan rápido es, sus propiedades metabólicas, qué necesitan para vivir, para crecer, algunos nutrientes específicos, si ocupan oxígeno o si no ocupan oxígeno, su antigenicidad, su genotipo, entre otras cosas. Bien, vámonos con la distinción macroscópica y microscópica. Antes de continuar, pues primero, las bacterias crecen en colonias, ¿ok? Seguro hemos visto estos típicos cultivos in vitro, ¿no? Donde vemos bacterias creciendo y se forman colonias, ¿no? Colonias completas. La suma de las características de estas colonias, ¿no? De todas las bacterias ahí presentes, como su color, su tamaño, su forma, su olor, nos ayudan a dividir las bacterias en diferentes grupos. Además de el color, el tamaño, la forma, también tenemos cosas bastante específicas, como su resistencia a los antibióticos, si fermentan azúcares específicos, si fermentan lactosa, si fermentan manosa, su capacidad para alisar eritrocitos, ¿no? Para hidrolizar lípidos, entre otras cosas. Entonces, como nos vamos dando cuenta, pueden ser cosas tan sencillas como el color, a irse a algo más específico como la fermentación de azúcares, ¿no? Bueno, ahora, en el aspecto microscópico, aquí vamos a ver, incluir el tamaño de la propia bacteria, la forma, vemos cocos, bacilos, espirales, y su capacidad de captar la tinción de Gram. En primera, vámonos con la forma, ¿ok? Observemos aquí la figura B. La morfología bacteriana es bastante sencilla.
vemos aquí un coco, ¿no? Esta bacteria es un coco, pues bastante fácil de entender, ¿verdad? En forma de coco, de una esfera, tenemos un bacilo, probablemente el tipo de bacteria, la forma de bacteria con la que más estamos familiarizados, un cocobacilo, tan sencillo como un coco alargado, ¿no? Un bacilo fusiforme, algo más alargadito, más puntiagudo, un vibrio, un espirilo, una espiroqueta. Más adelante comentaremos por qué adoptan estas formas, qué le da esa rigidez a su membrana y eso mismo, ¿no? ¿Por qué adoptan estas formas? Tan sencillo como eso. Lo veremos más adelante. Ahora, dijimos en un principio, es importante dividir a las bacterias. Para eso tenemos la tinción de Gram, una primera división que nos es fundamental y es bastante práctica a la hora de estar observando bacterias, ¿no? La tinción de Gram, como su mismo nombre lo indica, no es más que una tinción, ¿ok? Va a dividir a las bacterias en dos grupos principales, un grupo Gram positivo y un grupo Gram negativo. Para tenerlo claro, vamos a ver cómo se da esta tinción de Gram, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues a simples rasgos, ¿no? Así en general. Primero las bacterias se tienen que fijar con calor o se dejan secar. Posteriormente se tiñen con violeta cristal, ¿no? Este es el colorante principal. Después se elimina el exceso de colorante y se le añade un contraste. En este caso es la safranina. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Los grupos Gram positivos quedarán de color morado, mientras que los Gram negativos quedarán de color rojo o rosa. No sé si a alguien le pueda servir esta mnemotecnia, es bastante sencilla, ¿no? De hecho, no es algo difícil de entender, pero pues a mí en lo personal me ayuda, por ejemplo, Barney. Pues Barney es de color morado, siempre está positivo y pues nada más, ¿no? Gram positivo, pues Barney es morado, siempre está positivo, pues Gram positivo es morado. Tan sencillo como eso. Pero bueno, si tienen alguna otra forma de aprendérselo o si simplemente no necesitan una mnemotecnia, pues qué bien por ustedes. Pero pues a mí no se me ha olvidado y creo que si a alguien le puede ayudar, pues mucho que mejor, ¿no? Vámonos a las Gram positivas. Como les dije, se tiñen de morado, Barney. Debido a que el colorante queda atrapado en la pared celular, en la capa de peptidoglucanos. ¿Recuerdan esta palabrita que les dije que nos sería útil? Es por esto, ¿no? Se queda atrapado el tinte, precisamente el violeta cristal, se queda atrapado en la capa de peptidoglucanos, que es muy gruesa en las bacterias Gram positivas, ¿ok? ¿Qué otra cosita pasa? ¿Qué pasa en las bacterias Gram negativas? Si bien sí tiene peptidoglucano, su capa de peptidoglucanos es más delgada, bastante más delgada que las bacterias Gram positivas. Entonces el colorante no se adhiere y se termina tiñendo ¿con qué? Con el contraste, con la safranina. Es por esto que toman este aspecto rojo o rosa. ¿Bien? Ok, entonces con lo que quiero que se queden hasta este punto es esto mismo, el color. Las bacterias Gram positivas se tiñen de morado y las Gram negativas se tiñen de rojo o rosita. ¿Por qué? Por la composición de la pared celular. Hay peptidoglucanos abundantes en las bacterias Gram positivas y no son tan abundantes en las negativas. Veamos esto de aquí, tal vez es algo tedioso de ver, pero es bastante sencillo. En la figura A vemos una bacteria Gram positiva, ¿ok? Aquí tenemos la pared celular. Toda esta parte de afuera es la pared celular. Esto de aquí es la membrana citoplásmica, ¿ok? Estas líneas moradas es el peptidoglucano, ¿ok? Si se dan cuenta es muy abundante, demasiado abundante. Aquí es donde se queda precisamente el tinte, ¿no? Este violeta cristal, y es por esto que las bacterias Gram positivas agarran este color morado, ¿ok? ¿Qué pasa en la figura B, que estamos viendo una bacteria Gram negativa? Aparte de que es mucho más complejo la estructura por fuera de la bacteria Gram negativa, nos damos cuenta que las líneas moradas, es decir, el peptidoglucano, pues no es tan abundante, ¿verdad? Entonces, el tinte no se queda adherido en las bacterias Gram negativas, por eso se ven de color rojo. Más adelante comentaremos la composición de la pared celular, de hecho es el principal tema que tocaremos en estos videos, ¿no? Respecto a este tema. Pero ahorita, con lo que quiero que se queden, como les digo, es con la tinción y por qué se tiñen de esta manera. Se tiñen de morado las positivas, de rojo las negativas. ¿Por qué? Por la presencia abundante
o menos abundante de peptidoglucano en su pared celular. Muy bien, entonces recordemos que estamos viendo la clasificación bacteriana, muy bien. Ahora vámonos con otras diferencias que nos ayudan a clasificar las bacterias. Ya vimos que se pueden clasificar según su forma, su color, su olor, en cultivos, ¿no? Por la tinción de Gram los dividimos en dos grandes grupos, Gram negativo y Gram positivo. Ahora veamos la diferencia metabólica, antigénica y genética. Empecemos con la metabólica. Esta se va a dar en referencia a los nutrientes que necesita la célula para vivir, ¿ok? ¿A qué necesita para poder llevar a cabo sus funciones principales, ¿no? Por ejemplo, si su entorno es aerobio o anaerobio, es decir, que necesita oxígeno o puede prescindir de él. De hecho, hay bacterias que pueden vivir en ambos entornos sin ningún problema, o hay bacterias que pueden vivir bien en ambientes aerobios, con presencia de oxígeno, o que pueden vivir medianamente bien en la no presencia de este, ¿no? Otra cosa, la exigencia de nutrientes específicos para crecer. Por ejemplo, hay unos que pueden fermentar carbohidratos o que pueden usarlos para el crecimiento de la misma célula, ¿no? La producción de metabolitos, qué desechos producen o en contacto con otras macromoléculas u otras sustancias, qué produce, si produce alcohol, si produce ácidos, si utiliza enzimas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una imagen nada más para recordar la parte metabólica, ¿no? Otra cosita, la parte antigénica. Como les decía en un principio, pues era importante tener claras algunas cositas, por ejemplo, de inmunología, pero esto es muy sencillo de entender, lo podemos aprender sobre la marcha, ¿no? Los antígenos es precisamente algún componente de una célula ajena a nosotros, que nos indique, pues precisamente eso, ¿no? Que no es de nuestras células principales, que no es nuestra, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos la célula presentadora de antígeno, que tiene aquí precisamente un antígeno que se lo presenta a nuestros soldados, ¿no? A nuestros linfocitos, y pues es esto mismo. Tenemos células como leucocitos que van a responder de una manera a ciertas bacterias, mientras que a otras no. Puede ser que ataquen a un tipo de bacterias, mientras que a otras simplemente las dejen pasar o no sea tan fuerte la respuesta inmunitaria, ¿ok? Bueno, en sí es nada más eso, ¿ok? La parte antigénica. Y la genética, precisamente esta es la parte, el método más exacto de clasificación, porque es según su material genético. Si bien es cierto, no es necesario siempre, ¿no? Pero nos ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de determinar de qué tipo de cepa hablamos en gérmenes, ¿no? Que no están vivos o que no están en crecimiento, o por ejemplo, que son de lento crecimiento también, como micobacterias y hongos, ¿ok? Entonces, nada más eso. Hay técnicas como hibridación del ADN, amplificación mediante reacción en cadena de la polimerasa, pero pues es muy técnico, ¿no? Nada más saber que podemos diferenciarlo según su material genético. Y otra cosita que se me pasaba decirles respecto a la tinción de Gram. Hay una disculpa, vamos a verlo rapidito. ¿Cuándo no es fiable la tinción de Gram? Se puede dar en la siguiente ocasión. Cuando se degrada el peptidoglucano. Sabemos de primera instancia que el peptidoglucano es el que absorbe, ¿no? El que ayuda a teñirse a la célula de color morado con el violeta cristal. Entonces, si se degrada el peptidoglucano, por ejemplo, en cultivos antiguos o en fase estacionaria, o que simplemente han sido tratados con antibióticos, ¿no? En este caso se degrada el peptidoglucano y por ende no se puede teñir la célula de morado, ¿no? Porque no absorbe el violeta cristal. También en bacterias que difieren en la composición de su pared celular, por ejemplo, micobacterias y micoplasmas. ¿Okay? Entonces, con respecto a la clasificación bacteriana, sería todo. Ya vimos los primeros 3 puntos que vamos a ver de este tema. En el siguiente video hablaremos de la estructura bacteriana, nos centraremos más que nada en la composición de la pared celular.
tanto en las bacterias gram positivas como gram negativas. También veremos cositas como estructuras citoplásmicas o también cosas como estructuras externas, ¿ok? Pero bueno, de mi parte sería todo de momento. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.